encontramos ante una de las obras que más gusta y más sorprende a los visitantes de la exposición anual de la colección del Museo Ruso. Es esta que tengo a mis espaldas, que se titula Asedio del Monasterio de la Trinidad y San Sergio. Está realizada por un pintor que se llama Vasili Vereshchagin. En ella podemos ver, gracias a la maestría del autor, cómo es capaz, a través de una pincelada y un uso de la luz muy interesante, de meternos en ese conflicto bélico en el cual un grupo de personas que se ha refugiado en este monasterio, en torno a unas 1000, está resistiendo a un asedio terrible de unas tropas que llegaron a tener 30.000 militares y que sobre todo se aprovechaba de un periodo que se llama periodo tumultuoso, en el cual no había un zar claro, no había un poder claro. Como podéis apreciar, todo el tono de la obra nos lleva a el sufrimiento y el padecimiento de la población de un conflicto bélico. Vereshchagin, además de pintor académico, viajó muchísimo por Asia y por Europa. Es un pintor que sobre todo fue una persona que tuvo una gran sensibilidad a la hora de representar los conflictos bélicos, poner el foco en quien lo sufría, y a pesar de hacer un magnífico cuadro histórico de un periodo fundamental para la construcción de la identidad nacional rusa a través de la pintura, aquí podemos apreciar cómo él pone ese acento en ese punto de atención que es el sufrimiento. Lo podemos ver en el grupo de personajes que está en primer plano, en el que se puede apreciar el sufrimiento de los heridos, de los presos, y en la parte izquierda de la composición podemos ver también cómo la mujer, el rol femenino, también está padeciendo en imágenes atemporales el padecimiento, el sufrimiento por un conflicto bélico. Pero sobre todo lo que más interesa a Vereshchagin es la captación de las consecuencias terribles de una guerra. Él estuvo en 3 guerras personalmente, estuvo en Crimea, estuvo también en los Balcanes y sobre todo murió en una guerra, en la guerra ruso-japonesa. Y eso se aprecia muy bien, sobre todo en los primeros planos de los personajes que aparecen en primer plano de la obra. Aquí tenemos una serie de caras que, según nos cuenta la documentación que manejamos, él fue tomando de Italia, en los bajos fondos de Italia, en la cual vemos el sufrimiento continuo de la población después de haber padecido ese conflicto bélico. Esa sensibilidad es la que más destaca, y sobre todo hay una obra en la Galería de Treakov, también muy conocida de Vereshchagin, que es sobre todo un canto al pacifismo, ¿no? A lo terrible que es para el común de los mortales sufrir un conflicto bélico.